Bienvenidas y bienvenidos a esta Noche Iberoamericana de las y los investigadores 2025. El día de hoy vamos a hablar de los futuros climáticos y cómo se construyen estos. Yo soy Teresa de León Escobedo, soy investigadora asociada C en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. El futuro del cambio climático, más allá de lo que nos representan las películas, realmente cómo se construye a partir de la ciencia de cambio climático, es decir, cómo hacen estas posibilidades de futuro y que no solo sean disparates para pensar el futuro. Bueno, por supuesto sabemos que no se hace con un toque de magia, ni con consultar al oráculo, ni mucho menos, sino con escenarios de cambio climático. ¿Y qué es esto? Bueno, son instrumentos sumamente complejos que nos permiten, por una parte, vincular la información global sobre cambio climático con la información regional, es decir, con variables como temperatura, lluvia, viento, humedad, etcétera, a nivel local. La conjunción de variables globales con variables nacionales o subnacionales nos permite estimar qué futuros podríamos tener, por ejemplo, en México, y sobre todo qué impactos podrían desencadenar las alteraciones de nuestras variables climáticas. Todo ello es parte de lo que hacen los escenarios de cambio climático, esos que vemos en los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que terminan siendo gráficos que nos muestran diferentes posibilidades al futuro, con rangos también diferentes de incertidumbre, porque como sabemos el futuro no se puede predecir, pero se puede estimar. Además, los escenarios, hay que decirlo, permiten un diálogo interdisciplinario. Por una parte son herramientas científicas muy valiosas que, como les mencionaba, vinculan a centros de modelación global, pero también a especialistas a nivel nacional, instituciones locales, pero también vinculan el ejercicio de la política pública. Es decir, esos escenarios ¿a quién informan? Informan a nivel federal, informan para prevenir mayores riesgos, potenciales desastres y fortalecer la adaptación en nuestro país. Entonces son herramientas en realidad que vinculan también la ayuda multilateral financiera con los recursos nacionales, que fortalecen la narrativa de por qué el cambio climático es importante para los países. Pero a todo esto hay que partir de, bueno, ¿y qué hay? Si vamos a hablar del futuro de cambio climático, ¿qué hay del presente de cambio climático? A nivel global sabemos que en 2024 se rompió un nuevo récord de temperatura, pero no solo eso, sino que de acuerdo con varios centros de modelado global en distintas latitudes nos indican que de 1920 aproximadamente, o del periodo preindustrial a la fecha, a 2024, hemos alcanzado un nuevo umbral de temperatura. Hemos alcanzado el 1.6 grados Celsius. Es decir, esto significa que es el primer año 2024 en el que superamos lo que se había acordado en ese famoso Acuerdo de París. Es básicamente una reunión anual de donde distintos países y la cooperación internacional acordaron un esfuerzo coordinado para que todo mundo disminuyera emisiones y evitáramos llegar a este umbral de 1 grados Celsius de incremento de la temperatura global. 2024 ya superamos este umbral. ¿Eso significa que el Acuerdo de París ya es inválido? No, eso no significa que ya no podemos hacer nada, por el contrario, que es cuando más esfuerzos tenemos que echar a andar para evitar que esto sea una tendencia que dure por 20 años. Si esto dura más de 20 años, estamos ciertamente en un nuevo momento de calentamiento de la Tierra. Hemos superado ese umbral, pero por ahora todavía hay mucho que hacer. Y en México sabemos que hay investigación muy valiosa. Un reporte publicado en 2023 nos indica que, de acuerdo con datos de 1920 hasta 2021, México se estaba calentando a una velocidad superior a la de la media global. Es decir, de 1920 a 2021, el mundo estaba calentándose en promedio 1.23 grados Celsius más. Sin embargo, en ese mismo periodo de años, México se había calentado 1.69 grados Celsius, es decir, más que la media global. Hay que decirlo, por supuesto, que el calentamiento es heterogéneo. Como se puede ver en el mapa, ustedes observan que en la parte norte del país y en el sureste, los puntos que se ven con un rojo más intenso indican un calentamiento mayor.
de que llega a ser de hecho de 4 a 5 grados en estas regiones, ¿no? En este periodo han acumulado un incremento de 4 a 5 grados Celsius. Ahora bien, esto en cuanto a temperatura, pero ¿qué hay de los impactos? Los impactos a nivel global ya nos ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático que son impactos que tienen que ver con acrecentar los eventos extremos, hacerlos más intensos, más frecuentes en términos generales, pero en el caso de México está documentado que ya hay impactos observados, es decir, no hacia el futuro, sino lo que ya ha pasado en México es que tenemos impactos en la agricultura, la biodiversidad, recursos hídricos, es decir, el agua, la disponibilidad del agua, impactos a la salud e impactos económicos. Todo ello que nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo es que habiendo investigación desde hace tanto tiempo, investigación para la toma de decisiones, desde 1990 hasta ahora, digamos desde que sale el primer reporte del IPCC hasta ahora, cómo es que llegamos a este punto? Esto nos lleva a cuestionarnos, por supuesto, para quienes estamos en ciencias sociales o tenemos interés en hacer el vínculo entre ciencias sociales y ciencias naturales, es una oportunidad muy importante porque podemos reflexionar acerca de este aumento en las emisiones, en la temperatura y en los impactos que presente geopolítico nos está dejando ver y qué posibilidades de futuro tenemos. Es justo ahí donde está la discusión sobre los futuros climáticos, ¿no? ¿Qué queremos evitar y hacia dónde queremos conducir nuestras decisiones científicas y de política pública? En este sentido, vamos a decir brevemente que los escenarios de cambio climático son representaciones consistentes, plausibles, para dilucidar cómo podría desenvolverse nuestro futuro. Nuestro futuro en materia de crecimiento económico, desarrollo urbano, uso del suelo, uso de los recursos hídricos, etc. En este sentido, los escenarios van a ayudarnos a gestionar la incertidumbre sobre todas esas variables que todavía no sabemos cómo se van a desarrollar en el futuro, porque esas sociedades del futuro aún no existen. Sin embargo, los escenarios nos permiten gestionar esa incertidumbre estableciendo rangos de incertidumbre sobre ese futuro, rangos temporales para pensar el futuro, es decir, nos podemos ir a 2100, pero también 2090, 2060, 2030. Y fundamentalmente hay que recordar todo el tiempo que esas posibilidades de futuro tienen que ver con nuestras sociedades, es decir, nuestros estilos de vida, nuestros sistemas de consumo, de producción, nuestros valores, nuestras instituciones, nuestros sistemas de gobierno, nuestras decisiones hacia el futuro. Ahora, ya dijimos un poco qué son los escenarios de cambio climático, pero también hay que decir qué no son, para no confundirnos. No son pronósticos, no nos van a permitir ver, por ejemplo, qué va a pasar en un punto específico a 2050. No vamos a poder saber con toda precisión qué va a pasar en distintas ciudades o en sus ciudades, donde sea que nos vean, en 2050. Entonces, en ese sentido, nuevamente capturan la incertidumbre, pero no nos dan información precisa. Ahora, no son tampoco posibilidades arbitrarias, ni ocurrencias. Tiene que tener cierta coherencia y ciertas bases, tanto cuantitativas como cualitativas. Por una parte, las variables cuantitativas tienen que ver con construir una identidad, por lo menos esto es una base, tener la identidad de Gaia, es decir, poder estimar a nivel global o a nivel de nuestro país cuáles son las emisiones globales que se tienen registradas, esa es una de las variables, cuál es la población y las proyecciones de crecimiento o cambio demográfico de esas poblaciones, el Producto Interno Bruto, cómo se comportaría a futuro y cuál es el consumo energético y cómo se comportaría al futuro. Todos esos supuestos cuantitativos que nos permiten integrar esta identidad de Gaia tienen que sostenerse de supuestos sociales, es decir, variables cualitativas que nos indiquen, por ejemplo, cuáles serían nuestros sistemas productivos, pero además de esos sistemas productivos, cómo se van a sostener, con qué sistema, con qué recursos energéticos se va a sostener, con recursos fósiles o mayoritariamente una matriz energética de recursos renovables, qué modelo económico y de desarrollo se está priorizando. La velocidad del cambio tecnológico que se tenga en una región también es importante, además de muchas otras cuestiones que tienen que ver con las instituciones, el reparto de la riqueza, el combate a las desigualdades y otra serie de cuestiones que también ponen sobre la mesa la posibilidad de tener un mundo o una región con mayores conflictos y guerras. Todo ello es parte de la complejidad que integra a los escenarios y a los futuros posibles, ¿no?, de cambio climático. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué queremos construir y qué queremos evitar hacia el futuro?
De acuerdo con el IPCC, podemos pensar por lo menos en estos 5 posibles futuros. No son los únicos, está a debate cómo construimos más y sobre todo cómo lo significamos en cada una de nuestras geografías y de nuestros contextos sociopolíticos. Por una parte, hay que decir que estos 5 escenarios o trayectorias socioeconómicas hacia el futuro buscan trazarnos cuál podría ser el camino de la política pública y sobre todo de las acciones sociales. En este sentido, el IPCC nos plantea 5, como les menciono. El primero tiene que ver con ese futuro de desarrollo sustentable, donde nuestro calentamiento no es tan alarmante, de hecho se mantiene en el rango de 1.5 grados Celsius promedio a nivel global, y donde además se logra tener una reducción de las desigualdades sociales, hay un cambio tecnológico rápido y se fomenta una productividad de la tierra que no contraviene el aumento de las emisiones, ¿no? Que las mantiene reducidas. Es decir, es un futuro deseable en muchos sentidos. Ahora, el futuro, digamos, de camino medio, donde el calentamiento es mayor que en el futuro de desarrollo sustentable, vemos que hay resistencias para lograr un mayor cambio tecnológico, vemos también que hay una disminución menor o ralentizada del combate a las desigualdades. Mientras que hay una tercera posibilidad de futuro climático que tiene que ver con un mundo en el que están creciendo los conflictos y las rivalidades entre las regiones. Es un mundo donde hay un crecimiento poblacional muy rápido, hay emisiones mucho más altas, hay un crecimiento económico pero fosilizado y hay una deficiencia en el desarrollo de las instituciones y hay mucha más gente padeciendo o en condiciones de vulnerabilidad, padeciendo los impactos climáticos. Por otra parte está el mundo, digamos, un mundo mayormente desigual, es decir, un mundo donde nos estamos calentando de manera importante. También hay rangos en todo esto, se pueden alcanzar hasta un aumento promedio de la temperatura global o nacional de hasta 3 grados centígrados, y tenemos un rápido desarrollo tecnológico de las emisiones, digamos, bajas en carbono. Sin embargo, esta disminución de las emisiones no se da de manera homogénea. Vemos geografías que lo hacen de manera mucho más rápida, suelen ser estas geografías donde hay mayores recursos de cambio tecnológico, económicos, lo favorece el contexto político, y vemos otras zonas donde en realidad va muy lento el tránsito de energías fósiles hacia energías renovables. Luego tenemos el mundo, digamos, más preocupante, y ese mundo tiene que ver con una ausencia total de políticas climáticas para reducir la demanda energética. Aquí vemos que el calentamiento es mucho mayor, es de hasta 5 grados Celsius. Y no solo eso, también vemos que tenemos un mundo, digamos, en el que se van reduciendo un poco las vulnerabilidades porque hay mayor crecimiento económico, sí destinado al desarrollo de capacidades adaptativas, al mejoramiento de condiciones. Sin embargo, no hay ningún interés por hacer un cambio tecnológico hacia energías renovables. Haciendo un ejercicio de lo que hemos visto aquí, podríamos pensar que en el contexto actual en realidad estamos ante un futuro de posibles mayores rivalidades regionales y también de posibles mayores desigualdades. Es decir, futuros donde nuestros retos de adaptación y de mitigación aumentan. De ahí la necesidad de que muchas más juventudes se sumen a participar en el ejercicio de pensar nuestros futuros climáticos y cómo evitar los futuros que nos comprometen más a las poblaciones como a los sistemas naturales, a todos los sistemas complejos en realidad que interactúan. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura por organizar esta Noche Iberoamericana de las y los Investigadores 2025, y agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México.